En la ciudad había egipcios, griegos y una mayor cantidad de judíos que vivían tanto en Judea como en Galilea. Estos judíos vivían en exilio y aquí es donde encontraron un Dios desconocido dentro de sus corazones. Pero al mismo tiempo eran incapaces de encontrar a este Dios en el mundo exterior, ya que el mundo está tan lleno de maldad y de miseria. Por tanto, llegaron a la conclusión de que este mundo había sido creado por un Dios menor, Jehová, su deidad tribal. Este es el Dios del Viejo Testamento, el del ojo por ojo y diente por diente, un Dios carcomido por la envidia. Todas sus historias giran alrededor de la decepción que sienten por el mundo de su época. Creían que había sido creado por un Dios inferior, ya que ¿cómo sería capaz un Dios perfecto de haber creado semejante hecatombe? En sus historias se menciona constantemente que este mundo es un error. Nos dicen que fue creado porque Sofía, la sabiduría, la hija más joven del Dios real, se enamoró locamente de su padre. Incitada por la frustración que le provocaba este amor ilícito, Sofía se impregnó, se embarazó a sí misma. Al darse cuenta de que el hijo que acarreaba era deforme, abortó. Pero este hijo monstruoso con cara de león era Yel-de-Bauth, el dios del caos, y tras arrogantemente creer que había sido expulsado del cielo por designio del único y verdadero Dios, creó este mundo, el mundo físico. Por tanto, este mundo es fruto de la pasión ilícita y el sufrimiento. Es la obra de Yel-de-Bauth, a quien los judíos y cristianos equivocadamente veneran como si se tratase del Dios verdadero. Este Dios aprisiona al hombre dentro de la materia, envolvió su alma divina y eterna en un cuerpo mortal. Al crear este mundo físico, también creó su imagen al hombre, siempre esclavo de la materia y obsesionado por acumular cada vez más. El buen Dios, el Dios verdadero, poseído por la caridad y la piedad, nos envió a Jesús para redimir a la humanidad de las ideas equivocadas instauradas por Yel-de-Bauth. Cuando los judíos de Alejandría se convirtieron en cristianos, se sintieron muy atraídos por las ideas de Jesús. Decían, aquel que se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Hombre o metáfora, la figura de Jesús provocaba continuas disputas. Alrededor de su persona se produjo una batalla de ideologías que con el tiempo distanciaría por completo a cada una de las fracciones imperantes. Una de las cuestiones más difíciles a las que se enfrentaban los seguidores de Jesús era la de los motivos por los que Jesús murió de una manera tan terrible y sangrienta. De la única manera que estas comunidades ortodoxas lograron encontrarle sentido a tan terrible muerte fue convirtiéndola en un sacrificio purgador. Pero este sacrificio solo podría ser validado si todo el mundo necesitase ser purgado por sus pecados. Para el resto, los cristianos desarrollaron la idea de que todos hemos pecado de tal manera que estamos más allá de cualquier tipo normal de salvación. Todo esto es la excusa que emplean para decirnos que el Mesías de Dios murió para perdonar nuestros pecados, una manera muy convincente para darle un sentido a su cruel crucifixión. Esta convicción introdujo un elemento crucial dentro de la relación entre el hombre y la divinidad, el pecado. El ingrediente central del mensaje cristiano, su peso, es la manera en la que nos llena de culpabilidad. Nos dice que Dios nos está observando, que no solo sabe lo que hacemos, sino también lo que pensamos. Me parece que la cristiandad es excepcional al recordarnos constantemente que Dios,
el omnipresente, observa y castiga a los creyentes por pensamientos impropios, por los pecados de la mente. Los pecados y la culpabilidad engendran un credo dentro del cual el infierno cobra tremenda importancia a través del temor al castigo de Dios y a los sermones de los curas. Pero eran ideas que los gnósticos no querían compartir. La palabra pecador no aparece dentro de su vocabulario. El Evangelio de Tomás no describe una discontinuidad entre Dios y nosotros mismos. Dice que somos seres humanos creados a imagen divina y que por tanto somos dueños de algún tipo de conexión innata, de afinidad con lo divino. El hombre es un Dios caído que aún recuerda el cielo. Ese es el concepto omnipresente en la gnosis y todos los misterios de la antigüedad. El concepto de que el pecado no tiene cabida dentro de esto. Eso, por supuesto, tampoco significa que estemos más allá del pecado o que seamos divinos, sino más bien que podemos encontrar nuestro propio camino hacia Dios cuando encontremos el camino hacia nosotros mismos. Y en cuanto a los pecados que cometamos y los errores de nuestras vidas, dicen que siempre hay maneras de aprender de nuevo. Pero para hacer que el pecado fuera tan importante que Jesús tuvo que morir para redimirnos, los teólogos de la era recurrieron a un antiguo mito, el de Adán y Eva y el pecado original, la causa de la mortalidad del hombre. Los cristianos están mucho más interesados en los pecados de Eva que los judíos. Antes de la concepción de la cristiandad ortodoxa, el pecado no había sido un tema tan importante. Los rabinos judíos, los paganos y los maestros gnósticos básicamente estaban de acuerdo en que dentro de todos existía la capacidad de obedecer o desobedecer a Dios. Tenemos buenos y malos impulsos. Se comprendía que eso formaba parte de la condición humana. Esto provocó debates muy violentos porque a muchos cristianos esto les parecía toda una locura. Sencillamente había comido una manzana, una pequeña desobediencia, y tras esto, todos los cristianos del mundo están condenados por Dios durante toda la eternidad, condenados a vivir una existencia inferior en vez de vivir en el paraíso. Jesús, el iluminador, la voz, el símbolo de la divinidad. Los gnósticos veían a Jesús como un hombre que recibía la sabiduría divina en el momento de su bautismo, cuando se convirtió en una especie de Buda, Cristo, el hombre iluminado. Pero la religión ortodoxa lo veía todo en términos literales. Si Jesús era divino, si era el único hijo de Dios, el único hijo creado, también tenía que haber nacido de forma divina, una noción que los gnósticos veían como infantil y ridícula. Esta división de opiniones encuentra su apogeo con el último evangelio de la Biblia, el de Juan.